Saludo especial a todas las víctimas del conflicto armado presentes en este acto. Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia, Sara Ferrer Olivela. Representante de las víctimas del Magdalena Medio, Hilda López Pérez, Carlos Mauricio Arboleda. Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, María Patricia Tobón. Gobernador del Departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Alcalde del municipio de Barrancabermeja, El Hash Manrique. Compositora y cantante de la canción Que callen los fusiles, Claudia Machuca. Escritor del cuento Renacer la Esperanza, Heriberto Acevedo. Funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, alcaldes municipales del Magdalena Medio, integrantes del Gabinete Departamental y Municipal, asistentes, medios de comunicación aquí presentes, y en general a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Debo decir que para la época en que este video nos muestra la danza de la muerte que había en el Magdalena Medio, yo estaba aquí también, en Barrancabermeja, del otro lado. Y supe en persona lo que significaba esa violencia que arrasaba con centenares, pensé yo. Se había llenado el cementerio de Barrancabermeja, no cabían más muertos. Pero eran miles. Tras una oleada de muerte que aquí popularmente se llamaba de los macetos, le decían. Yo aún no entendía muy bien en qué consistía el tema. Pero fueron muriendo amigos y amigos asesinados. Aquí están, en el cementerio. Y por eso sé del dolor en estos actos que de manera colectiva se transfiere en cierta forma. Y la esperanza, decía alguien, nuestro cuentero, que se convierte siempre en una posibilidad, la esperanza, la ilusión, las posibilidades de que todo cambie y de que un mundo mejor pueda ser. El Magdalena Medio, desde antes que naciéramos, ha sido un territorio de conflicto, de inmensa desigualdad social. La riqueza de Colombia que se ha construido debajo de estas tierras o que ha salido debajo de estas tierras, se junta a la pobreza que hay en su superficie. Siempre las fotos mostraban la misma escena, el pozo petrolero y el rancho miserable. Y de allí surgió todas las fuentes de la protesta, de las luchas de la sociedad por un mejor vivir, hasta una empresa grande, la más grande empresa de Colombia, nació de esas luchas de obreros, la que hoy llaman Ecopetrol. Ecopetrol no fue creada por la ley en realidad, fue creada por la presión de la gente que trabajaba allí y vivía aquí, en este municipio. Hoy hay que hacer un balance, digamos, que en mi opinión no es sino agritriste. No se puede decir ni que agridulce. Hoy aquí podemos ver a través de estas cifras siempre frías de las matemáticas
una dantesca realidad de la cual la historia tiene que hacer una evaluación, la sociedad colombiana, porque pareciera que los ciclos se repitieran, incluso se concentraran como una especie de sifón que nos fuera arrastrando como sociedad sin dejarnos escapar. No somos huracán que avanza, somos y nos consume un sifón de la violencia y de la falta de voluntad para una reconciliación. Miraba yo en algunas imágenes en redes, difíciles verlas en televisión, una de las grandes capturas de cocaína de los últimos días en algún puerto, creo que en el Urabá o en Santa Marta, hecha por la fuerza pública. Eran más de 2 toneladas, las imágenes iban de paquete en paquete interminables, pero algunas de ellas me llamó la atención, porque todas tenían unas marcas diferentes por agrupaciones, como señalando que los dueños eran personas diferentes, y una de esas marcas era la esvástica nazi. Y me preguntaba un poco ya en mis propias reflexiones, ¿por qué se juntaba el símbolo de los nazis con la cocaína? Y yo creo que sí hay una ligazón que está en esta historia, de cifras frías que hay que descubrir para que no se vuelva a repetir. ¿Por qué alguien dueño de esa cocaína puso el símbolo del fascismo más tenebroso en la historia europea de mediados del siglo? Entre otras, acabó con tu ilusión de república en Cataluña. ¿Por qué aquí ahora, en un envío de alijos ilegales que siempre siguen la ruta de la codicia y de la muerte? Yo creo que la palabra está en esto, que aquí estamos en cierta forma finiquitando, que sería una mala palabra, la fase final de la ley 975 llamada Ley de Justicia y Paz. Es a mi gobierno al que le corresponde la fase final. ¿Por qué hablo de estos símbolos del fascismo y de la cocaína juntas? Porque la ley 975, la Ley de Justicia y Paz, propuso, gobierno de Álvaro Uribe, sentencia de la Corte Constitucional que corrigió un terrible entuerto del Congreso de la República, en el cual yo estaba presente y del cual fui opositor. Esa ley 975 era una ley de impunidad a los narcotraficantes armados de Colombia. Allí no había un fiscal que criticara. Allí la mayoría del Senado y de la Cámara de ese entonces pupitraron después de la discusión la ley. Allí no bastó el que algunos disidentes liberales, algunos conservadores, pocos, y los pocos que habíamos allí de izquierda, nos juntáramos para decirle al país que quizás por ahí no era el camino. Primero, que no se podía volver al narcotraficante político. Segundo, que esa juntura de narcotráfico y armas tenía una responsabilidad en el poder político de Colombia, en las personas más poderosas desde el ámbito del Estado, desde el ámbito de la política y desde el ámbito de la economía, que habían en cierta forma congeniado, muchas veces creado, en su afán de acabar
con las bases sociales que la insurgencia en ese entonces tenía, creyeron que el camino era el exterminio de esas bases sociales, es decir, un genocidio, es decir, repetir el camino que décadas atrás nuestros abuelos conservadores y liberales habían hecho entre sí, matarse de manera genocida, en masacres, con barbaries, que aún los abuelos nuestros o los que aún viven pueden contar de aquellas épocas. Ya son pocos los sobrevivientes, pero quedaron los libros, las fotos, el análisis. La terrible barbarie que de 11 millones de habitantes dejó muertos 300,000 entre 1948 y 1964. Un gobierno del fascismo. De ahí que el símbolo de los nazis no sea extraño. Es que ha corrido. Es que ni la sociedad colombiana sabe qué significa ese signo. Veían algunas manifestaciones a gente de piel oscura usando el brazalete, cuando los dueños de ese símbolo mataban en masa a los pueblos de piel oscura, porque suponían que la raza superior era la raza blanca. Así mataron millones y millones de personas. Genocidio en Europa, en donde había nacido la palabra democracia. Así 50 millones de personas tuvieron que sacrificarse para que el poder del mundo no quedara en manos de esas gentes, porque si esas gentes hubieran llegado al África del sur, del Sahara, hubieran exterminado otros decenas de millones, porque la raza negra para ellos era inferior, porque si hubieran llegado a esta América Latina, la mayoría de nosotros hubiera terminado en las cámaras de gas y en los campos de concentración, porque consideraban que nuestras sangres mezcladas, nuestra cultura era inferior. Ese símbolo es el símbolo del genocidio. Ese símbolo fue el símbolo de algunos de nuestros gobernantes en el pasado. Ese símbolo aún está grabado como un proyecto mental dentro de un sector de la sociedad colombiana que heredera del esclavismo, aún cree que la mayoría de los colombianos somos seres inferiores, que merecemos ser excluidos, que no tenemos derechos, que este no es nuestro país, que el poder político no se debe compartir con la mayoría de la gente. Ese símbolo se junta con la cocaína en tiempos más recientes. Y esto que aquí estamos hablando, estos victimarios, simplemente juntaron ese símbolo con la cocaína. Quizás la mayoría no sabían que era eso. Creyeron que estaban haciendo un negocio, a lo mejor recibían un salario abultado. Quizás pensaban que de verdad estaban limpiando el país de lo que consideraban inferior, pero estaban aupados desde el poder. No querían que en las regiones pudiera haber pensamientos críticos libres, que la gente se pudiera vestir de manera diferente a lo que pensaban, que pudieran decir que tenían derechos como seres humanos. Iban exterminando y pasó una época terrible exactamente desde que comenzó a regir la Constitución de 1991. Se hizo un proceso de paz y en mi opinión ese proceso de paz no ha terminado. Corrigió la ley de la que hablo, la ley 975, la Corte Constitucional, es decir, la institución heredera de la Asamblea Nacional Constituyente, que proclamaba un Estado social de derecho y no un Estado de siervos condenados al matadero.
Esa corte reivindicó de nuevo el derecho de las gentes de Colombia a ser dueñas de su país, a ser dueñas de la ilusión y de la esperanza, a ser portadoras de la paz. Ahora estamos viendo la aplicación de esta ley. Y las cifras, pues, son terribles. Empecemos por decir que la unidad de víctimas se convirtió, como la Sociedad de Activos Especiales, en un festín de la corrupción. Saquearon los bienes que entregaron los paramilitares, igual que saquearon los bienes que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes. Se los robaron. Se robaron los recursos públicos. Se robaron recursos para la indemnización de las víctimas. Construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo, para recuperar lo que habían entregado y que no llegara a las víctimas. Sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas que habían producido, para que no tuvieran la indemnización en términos de bienes. Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla, igual que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia de la UNP y de el IMPEC y de la Fiscalía misma, que tiene testigos importantes y cuyos fiscales deberían, para investigar esos testigos causantes, incluso delincuentes mismos de ese saqueo, en vez de acallarlos, deberían pedirles la verdad, como es la función de una fiscalía. Aquí hubo un robo en la unidad de víctimas y hubo unas mafias y unos responsables políticos y hubo una ausencia de voluntad. Miren solo estos datos. De 3 bloques paramilitares que aquí tienen que ver con este acto, el monto total de sentencias proferidas por los tribunales y por los jueces de justicia y paz, que es la justicia heredera que se creó en la ley 975 para juzgar, para que se dijera la verdad y para entregar los listados de bienes y recursos para la indemnización de las víctimas producidas por estas agrupaciones, de cerca de 48 sentencias. Si sumamos su monto, lo que ordena la justicia al Estado para repararse a través de bienes recuperados, a través de la confesión de los paramilitares o de su recurso propio, es decir, de los impuestos que la sociedad colombiana paga. Es decir, que la sociedad colombiana tiene que pagar, según estas sentencias, a las víctimas, dado que no alcanza con los bienes de los paramilitares, tiene que pagar la sociedad a las víctimas para indemnizarlas por los daños que ocasionó el paramilitarismo en Colombia, es decir, la decisión de un poder político y social que condujo a un genocidio por mantenerse en el poder y en sus privilegios. Esas 48 sentencias dicen que hay que indemnizar con 5 billones de pesos. Es parcial el dato y mal hecho. No son todos. O sea que el daño, por lo menos comprobado judicialmente, asciende a 5 billones de pesos. ¿Cuánto se ha entregado a las víctimas de esa cantidad? 600.000 millones de pesos.
apenas un poco más del 10%. Se ha hecho en 10 años. Si hago matemáticas, en un siglo, las víctimas que están aquí en estas sentencias serán indemnizadas, es decir, con flores en su tumba. Estas cifras demuestran que el Estado no tiene una voluntad para indemnizar las víctimas que el mismo poder político dueño del Estado produjo al incentivar y construir directamente escuadrones de la muerte que se dedicaron al mismo tiempo a la cocaína. Por eso es que no es simplemente una paradoja el que en un alijo de cocaína descubierto por este gobierno y la fuerza pública esté junta la cocaína con el símbolo de los nazis. Es que se habían juntado. ¿Cuándo se van a indemnizar las víctimas en Colombia? ¿La indemnización de las víctimas acaso no es un escalón fundamental para construir la reconciliación nacional y la paz? Para acabar definitivamente que no siga surgiendo y creciendo el número de víctimas en Colombia. Esta ley 975, de la cual aquí solo vamos a terminar de entregar 23,000 millones de pesos a cerca de 9,000 víctimas, 23,000 millones de 5 billones, es decir, nos falta 10, 100, 200 veces más para hacer las cuentas. 200 veces más lo que estamos haciendo aquí. Y este es el acto más grande de entrega de dinero que desde hace 10 años, desde que se creó la ley, se ha producido. Se produjo en el gobierno del cambio. Pero para poder hacer la indemnización real y total, tendríamos que hacer 200 actos más como este, a 8,000 o 9,000 víctimas cada vez, por las cuantías que estamos aquí entregando para completar lo que estas sentencias ordenaron y dictaminaron. Estamos casi en nada. Y el esfuerzo de Patricia Tobón, que es indígena en Vera, de Jardín, Antioquia, pues es grande, porque incluso con miedos ha tenido que moverse en un mar de funcionarios, algunos de los cuales están implicados en estas mismas mafias armadas que masacraron a las víctimas en tiempos pasados. Pues yo creo que aquí hay que hacer un cambio. Por eso creo que bien, como presidente de la República, puedo, dado que la ley 975 está vigente, que le permitió al gobierno de Uribe negociar con este tipo de personas que dirigían este tipo de organizaciones, que lo hizo incluso políticamente, no lo hizo a través del Poder Judicial. Llegaron al Congreso de la República, me acuerdo, allá estaba yo, así que no me pueden decir que eran mentiras. Y hablaron como si fueran dirigentes políticos y ocultaron la verdad al principio, pero cuando la sentencia de la Corte Constitucional dijo no hay beneficio jurídico sin verdad, llovieron truenos y centellas. Todos los señores que acusan estas sentencias fueron extraditados inmediatamente. No había espacio para la verdad. Ese acto que cierra en hechos la ley 975, la extradición de los jefes
paramilitares en un avión, en una madrugada, antes de que pudieran hablar a cualquier juez de la República sobre lo que habían hecho, que le pudieran entregar a las víctimas quizás lo más valioso, que no es el dinero, sino la verdad. Para muchas, saber qué pasó, saber dónde están los restos, la fosa. Eso se le quitó a las víctimas de inmediato, porque esa verdad no se quería que apareciera. Ahí sí no hubo Santa Fe de Ralito, ahí sí no hubo más congreso, ahí sí no hubo más entrevistas por televisión, ni en RCN, ni en Caracol. Ahí sí nomás volvieron a hablar los paramilitares, ahí sí rápido llévenselos. Los traicionaron. Un proceso de paz que terminó con los actores del proceso en la extradición y en las cárceles de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no hablaran. Pues nosotros creemos que esta ley 975, que no está muerta, que no ha sido derogada, pues hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo: cerrar este ciclo. ¿Cuántos bienes entregaron los paramilitares? ¿Dónde están? ¿Por qué se refundieron? Podemos rehacer aún las listas. ¿Dónde están los bienes de Córdoba? ¿Quién los cuida en este momento, en esta noche? Cuando eran bienes para las víctimas y no para. ¿Dónde están? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Dónde está la verdad? Aún se está debiendo. La institucionalidad judicial que se creó, sea en la JEP por procesos diferentes, sea en la Justicia y Paz, aún tiene que entregarnos algo que es fundamental para construir la paz: la verdad. La verdad en Colombia se volvió subversiva. Persiguen la verdad, la tratan de ocultar. Cada vez que alguien presenta un proyecto de ley que dice intercambiemos cárcel por verdad, lo destruyen, lo demonizan, cuando lo único que está buscando es verdad. ¿Qué temor a la verdad hay? Que no es aquel que junta el signo de la esvástica con la cocaína. La juntura terrible entre un poder político y la cocaína, el narcotráfico, que hizo matar a decenas de miles de personas y las condujo a fosas comunes y al descuartizamiento, a la masacre y a la tortura. Esa es la verdad que se quiere ocultar. Por eso persiguen a todo aquel que la intenta. Pues yo creo que hay que cerrar esta ley 975, precisamente para saber la verdad, precisamente para encontrar los recursos. Igual se le tendría que pedir al Banco de la República: oiga, si esto significa que en un siglo van a ser indemnizadas las víctimas del paramilitarismo en Colombia, porque esas cuantías al ritmo de inversión en que van indican ese tiempo que es imposible para el ciclo vital de las víctimas, ¿no es hora de que nos reunamos y pensemos cómo es que de verdad se va a saldar la indemnización de las víctimas en Colombia por encima de cualquier otro concepto o criterio? ¿Es que acaso no deberíamos estar pensando que eso que llamamos reconciliación? Yo le puse el nombre de perdón social recogiendo una tesis filosófica y otra de la Iglesia Católica del Papa Francisco, y prácticamente me bautizaron de mafioso. ¿Quién ha dicho que el perdón social es de la mafia? Perdón social es de las sociedades que no quieren desangrarse en una guerra fratricida. ¿No es el momento de que hablemos de reconciliación social en Colombia? Estas leyes, a pesar de toda la crítica que incluso yo mismo les he hecho,
son parte de una construcción en la historia de Colombia, son parte de su historia, que busca de una manera u otra la reconciliación entre todos los colombianos. Yo creo que el gobierno, a través de las instancias que aún quedan de los procesos de paz, debe reunir a los jefes paramilitares que firmaron esta ley y estos acuerdos para que haga un balance ante el país sobre lo que ha pasado con la indemnización a las víctimas, sobre lo que ha pasado con la verdad, sobre las posibilidades de que este capítulo no se repita nunca más. Es decir, que nunca más se vuelva a juntar la esvástica con la cocaína y que podamos tener democracia y paz y justicia social, ojalá, y que ya las víctimas al final puedan mirar una sociedad que ya no genera más víctimas, porque ya no genera más violencia. Ahora, paradójicamente, el senador que en aquel entonces se paró frente a Mancuso a decirle que esta ley iba a ser de impunidad, ahora como presidente de la República los puede convocar para que no sea de impunidad, para que sea de verdad y para que pueda realmente con estos instrumentos repararse a los centenares de miles, millones de víctimas que por este camino no serán reparadas. Tanto el Banco de la República, por sus funciones constitucionales, como el gobierno por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, como quienes fueron beneficiarios jurídicos de esta ley 975, como el movimiento de víctimas, porque tiene que moverse como un movimiento social, a reclamar derechos, a reclamar la verdad, yo diría reclamar la paz, para que nuevos jóvenes, nuevas mamás, nuevas cantantes, nuevos contadores, nuevas gentes no sean vueltas a llamar jamás víctimas en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado.